Estamos en comunicación con el politólogo Boris Mauricio Mendoza. Doctor Mauricio, muy buenas tardes, bienvenido a Elecciones 2026, nuevo comienzo. Muchas gracias por la invitación, Miguel, y acá pues estamos en nuestra democracia electoral, donde los ciudadanos han empezado a ir a votar cumpliendo su obligación y su deber cívico, ¿no? Como corresponde. Entonces, tenemos pues algunas cosas que se han venido dando, que tú ya lo has explicado desde la mañana. Al parecer, en comparación a las elecciones pasadas, acá ha habido una demora por parte de los electores, ¿no? Por ejemplo, yo he votado en Surco y en la primera vuelta había bastante cantidad de gente ya a las 8 de la mañana, ¿no? En cambio ahora eran contadas las personas y las mesas estaban vacías. Y algunas mesas no se han instalado a la hora que deberían instalarse también, ¿no? Hemos tenido esos dos fenómenos, ¿no? Un poquito de retraso acerca de la puntualidad de los miembros de mesa y también de los electores para ir a los centros de votación. Entonces ahora lo que estamos viendo es un poco una congestión porque obviamente las personas están yendo un poco tarde y eso va a generar una congestión, supongo que hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Es una Sí, primera igual impresión. me pasó a mí, doctor Mauricio, yo pensé que me iban a distinguir, salió la comitiva del jurado de la OMP a recibirme. Al momento que yo entré en mi local de votación, ni 10 personas en todo el local, imagínese usted, y ahora se está congestionando. Pero hay una preocupación, estoy chequeando los resultados, valga la redundancia, fiscalizando a los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones y veo que 5.000 mesas en todo el territorio nacional no se han instalado, el Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado. Eso equivaldría que esas mesas ya no pueden votar de acuerdo a la legislación. Claro. Ahora, había un plazo que en las elecciones pasadas, en la primera vuelta, habían dicho hasta la 1 de la tarde. Si es que no se instalaba, ya prácticamente esas mesas no iban a estar habilitadas para los electores. Entonces, eso va a generar un problema si es que no se habilita. ¿Por qué? Porque ambos partidos, como la diferencia está muy ajustada hasta hace una semana anterior entre uno y otro, y han estado en mucha tensión y han estado en mucho nerviosismo, ambos candidatos y todo su personal, su equipo técnico también, porque sabían que es muy ligero, es muy fino la diferencia entre ambos. Entonces, obviamente, todos estos factores va a generar cierta controversia y más aún si no votan una cantidad enorme de mesas de votación, ¿no? Ahí vamos a tener un tema muy profundo y esperemos que se solucione lo más pronto, ¿no? Y lo había planteado, yo decía, es una propuesta no del medio, sino a título personal. Es innegable, y no estamos infringiendo ninguna norma, es que la elección está muy pegada. Casi esto va a ser voto a voto, exagerando un poquito más, un poquitito nomás. Y planteábamos nosotros, si a las 5 las encuestadoras dan el voto a boca de urna y dan ganador a uno de los aspirantes presidenciales y de acá 2 días resulta que gana otro, va a generar mayor caos, mayor situación de incertidumbre en el país. Y yo planteaba, debiera recomendar, debiera exhortar, no sé si podría prohibir o no, el Jurado Nacional de Elecciones, que si no hay una diferencia mayor a 3 puntos, sencillamente no se dé la encuesta a boca de urna y se dé la encuesta a las 8 de la noche, que es la proyección sobre el conteo rápido. No sé si usted coincide o tiene otra idea al respecto. Mira, yo creo oficialmente nuestra democracia tiene que escuchar claramente y aceptar claramente lo que dice no una encuestadora, sino lo que dice el jurado, en este caso la OMP, ¿no? El adelanto que da la OMP es un adelanto, no es definitivo. Las encuestadoras pueden sacar su resultado después de las 5, ¿no? El conteo rápido a boca de urna, pero eso no significa para nuestra democracia, para nuestras instituciones, que eso es algo oficial, ¿no?
Lo único contundente, oficial, válido, legítimo, es lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Eso lo tiene que entender la población, ¿no? Los otros son estimados, son proyecciones, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que así va a quedar el resultado electoral, ¿no? Y lo que va a hacer la OMP es dar una proyección, esperemos que da una proyección de lo más altamente ya procesado, los dos candidatos con sus respectivas votaciones, para evitar que la población diga qué pasa después, qué pasa con las mesas que no han votado, qué pasa con los elecciones que han llegado tarde. Si han llegado tarde, ya no hay disculpas. O sea, eso ya no es problema del ente electoral, ¿no? Ese es problema de los electores que han llegado tarde a las mesas de votación. Supongo que en algunos lugares va a haber cola y donde llegado el plazo a las 5, las autoridades a las 5 cerrarán la puerta, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos deben tener mesura, tener tranquilidad, tener la confianza en sus instituciones. Mal que bien, pero tenemos el sistema electoral en el Perú que tiene que funcionar y tiene que darnos la legalidad, ¿no? Y la legitimidad en cuanto a los resultados de la votación, que ellos son la autoridad en este proceso electoral. Totalmente de acuerdo, Mauricio, pero yo hablo cuando las elecciones están tan pegadas, es mejor no alterar más el cotorro, porque hay que ser claros, el Perú está prácticamente polarizado y lo que se trata es de evitar que esta polarización, después del resultado del día de hoy, sea cual sea, prosiga, ¿no? Porque el Perú nos necesita unidos, el Perú nos necesita pensando en problemas mayores, pensando en cómo generar más empleo, pensando en cómo retornar la inversión extranjera, pensando cómo hacemos frente a este desastroso quinquenio. Y en ese sentido, no sé si usted coincide conmigo, a mí me preocupa cuando he visto las agendas del día de hoy de los candidatos presidenciales. Y en la agenda del señor Roberto Sánchez dice 8 de la noche, mitin en Campo de Marte. Oiga, mitin ¿para qué? Si no sabemos si a las 8 de la noche vamos a tener resultado. ¿No le está faltando mesura y nivel de estadista a nuestros candidatos? No, de hecho, ambos candidatos ya desde el inicio del proceso electoral no cumplían los requisitos mínimos de confianza del electorado, ¿no? Por eso que estamos en una situación muy tensa entre la opinión pública. ¿Por qué? Porque ambos no han dado la talla en el debate, ¿no? No han dado la talla en la confrontación que debería ser sobre puntos claves para nuestra economía, para nuestra unidad como república, como nación, para nuestro progreso y desarrollo económico, y también para que todos los peruanos nos sintamos en un ambiente de seguridad y nos den esperanza. O sea, no he encontrado que alguien con un liderazgo presidencial motive, ¿no? Inspire, ¿no? A la población y le genere cierta confianza. Entonces tenemos ahí dos candidatos con un déficit de confianza por los cambios o por la trayectoria en el otro caso, ¿ve? Entonces, y nos hemos dado cuenta también lo que tú mencionabas ahora, o sea, ambos, como están en ese proceso de no saber quién va a ganar, porque nadie la tiene segura, están afinando sus estrategias, ¿no? Con respecto a qué hacemos para lograr impacto, ¿no? Entonces Sánchez dice, hay que garantizar con un meeting, ¿no? La presencia de todos los simpatizantes. Por el otro lado, que dice, en 92,000 personeros, nosotros hemos puesto 95,000. Eso lo dijo en su desayuno. Entonces, todos están dando un discurso como para que haya una corriente de que ellos están más o menos seguros de lo que va a generar, pero la inseguridad está por dentro en realidad, porque de acuerdo a los estimados, hay siempre diferencias entre uno y otra
otro estudio que ha habido. Entonces, por lo tanto, eso lo saben y también han hecho ellos sus propios estudios y lo saben muy bien que el tema está para cualquiera de los dos. Ahora, si son candidatos, lo que ellos tienen que buscar es dar tranquilidad a todos sus militantes en primer lugar y luego a la opinión pública, ¿no? No pueden ellos asusar ni a sus militantes ni tampoco a la opinión pública para que esta presencia masiva de los ciudadanos se dé y puedan ellos optar de manera libre, sin esas irregularidades que se pueden estar dando, donde tú mismo has denunciado, ¿no? Que hay personeros que pueden estar orientando la votación en las mesas, en los centros de votación. Entonces, no, eso no ayuda a que nuestra democracia electoral al menos se legitime y logre pues tener una fortaleza en este proceso electoral. Esperemos que vaya al menos el 50% más uno del total de electores, o sea, que vayan 14, cerca de 14 millones de peruanos a votar, ¿no? Eso es importantísimo, que vayan más de esa cifra y así la democracia mayoritaria, ¿no? Se va consolidando, pero si va un 10 millones, digamos, entonces esto no significa ni el 40%, ¿no? Ni el 50% de los electores que han ido tanto en el Perú como en el extranjero. Entonces, para que una democracia participativa se sustente, la participación tiene que ser mayoritaria, ¿no? Y eso es lo que buscamos todos para darle cierta estabilidad, cierta legitimidad al régimen, diciendo que, mira, de 27 millones de electores, al menos 12 o 13 millones, ¿no? Han ido a votar, o 15 millones han ido a votar, entonces quiere decir que había una participación mayoritaria. Y dentro de eso, el que ha ganado, pues tiene 8 millones ya. Muy bien. Entonces, ya hay una fuerza, hay una cantidad, una legitimidad no mayoritaria, pero hay una legitimidad de que se sienten respaldados. El candidato que ha ganado se siente respaldado porque tiene una votación más o menos alta de acuerdo a la participación que han habido en las ánforas, ¿no? Lo ideal es que nosotros vayamos a votar 20 millones, ¿no? Y de los 20 millones voten pues a favor en cada uno de los candidatos 19 y sean pocos las abstenciones, sean pocos los votos en blanco, porque eso hace perder a que uno de los dos candidatos tenga una buena votación que le garantice pues tener una mayoría en el Perú para poder gobernar. De acuerdo. Ahora, vamos a la eventualidad, que no es cosa rara en el Perú, por lo menos desde inicios del quinquenio anterior de gobierno, que uno de los candidatos, según las proyecciones, ya no hablo de las proyecciones a través del sondeo a boca de urna, sino del conteo rápido, es virtual presidente de la República, pero por muy estrecho margen respecto del otro. Y el otro denuncia fraude. No habría que prever, más aún, si no tenemos un presidente de la República, que sintamos nosotros que nos represente. Mejor dicho, si hay una crisis de liderazgo total, no es poner al país ante una incertidumbre mucho peor y retirarle cualquier atisbo de legitimidad quien tenga quien finalmente resulte vencedor. En esta elección, como es segunda vuelta y dos compiten para la segunda vuelta, no interesa que lleguen a la mitad del 50% más uno del número legal de electores o de los electores que participan en el proceso electoral. Digamos 15 millones, 7 millones, 500 mil y un voto, con eso es suficiente. ¿Ve? Entonces, aún así, podrían participar tres. Estoy haciendo un ejercicio. Que vayan tres para que no haya esta polarización, ¿no? Porque podría pasarse en futuras elecciones. ¿Qué pasa si pasan tres? Y el más votado queda como presidente, ¿no? En cambio, ahora tenemos dos posturas, ¿no? Pero, ¿dónde está lo interesante acá en el análisis? Que
respecto al poco margen. Si ambos candidatos han completado sus personeros en las 92.000 mesas, ya lo ha dicho Keiko, ya Sánchez también ha dicho que ha superado eso. Entonces, no puede haber alguna duda porque han estado sus ojos de ambos candidatos vigilando y tienen una copia ellos para poder contabilizar y saber los resultados. Aún sabiendo que sean, imagínate en el caso hipotético que un candidato tenga la diferencia de 1.000 votos con respecto a la otra en su laboratorio, en su equipo, ¿no? Que hace todo el procesamiento, ya, sabe. Y sale en boca de urna siendo contrario a lo que él considera, de acuerdo a su procesamiento de datos, ¿no? Que él está primero. Imaginemos que salga un conteo a boca de urna y sale el otro y no él. Entonces, ¿qué va a hacer ese candidato? ¿Qué es lo más democrático ahí? Que tanto Keiko o como Sánchez, aún sabiendo, tienen que tomar la tranquilidad y decir, tengo que esperar a que el jurado nacional de elecciones proclame y diga cuál ha sido el resultado. Y la OMPE, esperar a la OMPE que dé los resultados al 100%. Eso es el espíritu democrático, ¿no? No pueden decir, no, que estamos perdiendo porque han habido tales irregularidades o si perdemos es porque no han votado allá, no han votado allá. No, yo creo que tienen que ser sensatos y tienen que tener la tranquilidad y el espíritu democrático a esperar que se contabilicen todos los resultados. Y ese supuesto triunfalismo, yo creo que no ayuda tampoco que alguien diga sí, no, ya nosotros nos consideramos seguros. No, yo creo que eso no es el mensaje que deben dar a los ciudadanos y a nuestra democracia. Ambos candidatos tienen que adecuarse a que termine el conteo de todos los electores a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y la OMPE oficialice el resultado contable y luego el jurado decide. ¿Por qué? Porque hay un tránsito, ¿no? En que la OMPE diga se ha contabilizado al 99% y esto es la tendencia, pero los personeros de ambos partidos también habrán encontrado irregularidades y hay un proceso, hay un periodo donde ellos hacen tachas o invalidan a los otros. ¿Y quién es la autoridad? Que entiendan los peruanos. Que no, nadie puede decir, ya ganó tal candidato. ¿Por qué? Porque es el jurado que primero tiene que procesar, ¿no? Esas diferencias, esos cuestionamientos que pueden haber en diferentes regiones por parte de los personeros con respecto a la otra lista, a la otra candidatura, pero al final se tiene que esperar que la autoridad electoral, el jurado, defina si va a validar o no va a validar. Por eso que ellos administran justicia electoral. Y en este proceso, obviamente ya lo hemos visto en el 2021 también, ¿no? Todos trataban de que se invaliden, pero ¿quién? Los peruanos no podemos tomar nuestra justicia en nuestras manos. Para eso tenemos el Jurado Nacional de Elecciones que tiene que decir de todo lo que ustedes han tachado, han observado de esta lista o de otra lista, de este candidato o del otro candidato, se ha decidido que esto es válido y esto no es válido. ¿Quién nos tiene que decir eso? A todos nosotros, incluso a los partidos que tienen que obedecer lo que diga es el Jurado Nacional. Por algo tienen esa competencia y para eso han sido elegidos, ¿no? Como miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que en última instancia ellos administren justicia electoral. Y luego de eso, cuando ya se ha terminado de zanjar con todas las observaciones que pueden haber hecho un partido u otro partido respecto al proceso electoral, a la cédula de votación o a los resultados en algunas otras mesas que pueden haber tachado o pueden haber puesto una invalidación de un acta, ahí tienen que esperar
que el jurado defina todo eso. Antes tampoco puede dar el Jurado Nacional de Elecciones los resultados. Ojo, tiene que terminar con todo lo que los jurados especiales electorales hayan determinado sobre las tachas y luego pasa al tribunal que es el Jurado Nacional de Elecciones y una vez que ya no hay ningún acta que ha sido observada, se pasa al conteo general y ahí se define la cifra, ¿no?, total de cuánto ha tenido el partido A y cuánto ha tenido el partido B. Y en la diferencia ahí se da al ganador. Eso es el proceso y por lo tanto tenemos que esperar con tranquilidad. Y más que preguntes, con un comentario. A mí me suena esto gravísimo, por provenir de quien proviene. Lo acaba de decir el defensor del pueblo. Denunciamos un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en la cédula de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía. Gravísimo, ¿eh? Denunciamos un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en la cédula de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía. En tal sentido, alertamos a los sufragantes a verificar el estado de sus cédulas y a denunciar de inmediato cualquier marca o alteración previa, toda vez que ello podría acarrear la nulidad del voto y vulnerar el derecho a la libre expresión de la voluntad popular. Se trata de una nueva modalidad que linda con el fraude. Me parece que se ha excedido. ¿Qué opina usted? No, por favor, lo peor que podemos hacer es que los casos particulares se puedan generalizar, ¿no? Yo creo que cada caso amerita su evaluación, su investigación, y si han violado alguno de los procedimientos, alguna de las normas, obviamente este caso tiene que pasar a un proceso para su respectiva sanción por parte de los actores, pero se tiene que investigar. Pero antes que se investigue no podemos sacar conclusiones, ni un candidato, ni Keiko Fujimori, ni Roberto Sánchez pueden decir, por eso estamos perdiendo, no pueden alegar eso. Tienen que dejar a la autoridad electoral a que defina qué es lo que ha pasado, investigue y al final sancione. La Defensoría del Pueblo ha dicho que han tenido voluntarios a nivel nacional y eso está bien. ¿Por qué? Porque también es una fuente de garantía de un ente nacional que se ha desplegado a nivel de todos los centros de votación para justamente ver cualquier irregularidad y rápidamente proceder a denunciar, ¿no?, ante el Ministerio Público si se está violando el derecho al voto, si se está violando el derecho al debido procedimiento, si han habido estas lesiones a la cédula de votación, si un partido ha tomado una mesa de votación o está intencionalmente distorsionando el sentido del voto. Entonces, todo esto tiene que identificarse y denunciarse por casos, ¿no? Entonces, y ya la autoridad en esa área, en esa dependencia del jurado especial electoral de esa zona, tiene primero que definir qué es lo que ha pasado. Y luego esto ya pasa al Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo que sí tenemos que tener es que una responsabilidad de los medios también de comunicación, que no generalizar que porque ha pasado en un lugar puede estar sucediendo en mucho. Eso es especulación. En tal lugar ha pasado y se tiene que investigar y se tiene que denunciar y para saber qué es realmente la sanción que se puede dar en esos casos, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Mauricio. Vamos a seguir conversando en las próximas horas. Creo que lo ha dicho con realidad, tranquilidad, calma, ¿no? Porque lo que ha dicho el defensor del pueblo es que las autoridades pues no pueden disparar como monos con metralleta, tienen que tener mesura. Y justo lo decía usted al comenzar y lo decía el doctor Lucho Herrera, ¿no? No tenemos liderazgos y los estamos destruyendo los pocos que podíamos construir. Se puede tratarse de hechos aislados, puede tratarse de un gran complot, pero no puedo decir eso cuando estamos en pleno proceso electoral porque eso disuade al elector. ¿Para qué voy a ir si hay fraude? Bien, nos vamos.
Cuídese mucho. Muy buenas tardes. Gracias. Y esperemos que no suceda más adelante ningún tipo de irregularidades y todo se lleve el normal proceso y los peruanos tengamos a la autoridad elegida por la mayoría, ¿no? Nuestro presidente. Gracias.